Hey familia, bienvenidos a The Room, el podcast que llegó para bendecir tu vida y para enseñarte un poco sobre lo que tiene que ver con el tema de la adoración, algo que realmente está bendiciendo esta generación. Y para mí es un honor el poder estar aquí con una persona que admiro, que me ha bendecido, que me ha instruido en los caminos de Dios y que realmente siempre había querido poder estar de frente a una cámara y con él al lado, y Dios me lo ha permitido hacer en este proyecto que es el inicio. Por eso quiero que todo el que está aquí dé un aplauso a este momento de Room, donde estamos con el pastor Santiago Ponciano, mi padre. Dios nos ha honrado con esta bendición. Bueno, para mí es un placer, JR, estar aquí en The Room, compartiendo con todo este público maravilloso, gente que se asoma a ver lo que Dios hará en este tiempo con los adoradores. Amén. Porque esta es casa de adoración, lugar de adoración. Y The Room es adoración profunda. Así que para mí un placer inmenso compartir contigo. Amén. Y este es un asunto de padre e hijo. Así es, de verdad que para mí siempre ha sido una bendición el poder compartir contigo y yo siempre decía en la universidad andante, porque cada momento que compartimos o tiempo que tenemos, me doy cuenta de que hay enseñanzas que tú me dejas sin siquiera pensarlo. Y una de ellas es lo que ha estado sucediendo en nuestra congregación, Claro. que ha sido conocida como la Iglesia de los Adoradores. Claro. Una marca que no la persiguió, una marca que no fue que usted dijo, esto es para que nos conozcan en este sello, sino que lo hizo con la intención de realmente agradar a Dios. Pero yo quiero que nos cuente, papi, por qué usted le puso Iglesia Tabernáculo de Adoración. Y oigan esto, en un tiempo en el cual la adoración no era lo más buscado, porque ahora mismo nosotros podemos decir que el tiempo es worship y que todo el mundo está grabando DVD y eso, pero en este tiempo donde Dios le pasa el nombre Tabernáculo de Adoración, la adoración no era tan querida, en el sentido de que para la danza era difícil. Una danzarina en una iglesia eso era terrible. La variedad que tiene que contar un poco sobre lo que usted hizo en un momento que un rapero llegó a la iglesia. Sí. Cuente. Yo quiero que la gente pueda ver cómo ha sido el camino para que hoy podamos disfrutar de lo que es esta generación de adoradores. Mira, la década del 90 es una década grande, es una década inmensa. Cuando 1989 estaba terminando, tuvimos la oportunidad, tu madre y yo, de conocer a un amigo llamado Willie Wise. Willie Wise era un adorador, un joven que la adoración la conocimos por él. O sea, él fue el medio. Yo recuerdo que él llegó y no sé si Norelis puede recordar este momento también, pero él llegó con una caja de cassette, todos de adoración, y me las regaló. Qué pena que no la guardé, qué pena que no conservé eso eternamente. Wow. Bueno, pero ahí estaban todas esas músicas y él comenzó a hablarme de la adoración y luego comenzaron a suceder otra cosa, como por ejemplo la visita de una joven llamada Ezequiel que nos visitó a la iglesia y ella fue la que entró con lo de la danza, ¿no? Convirtió a Noreli en danzarina. Ay, la pastora era danzarina. Danzarina, oye, danzarina. El caso es que nosotros comenzamos a movernos con eso de la adoración. Incluso en el año 1993, llegando yo de Costa Rica, de un congreso que se llamaba Raíces, hice uno de los primeros congresos de alabanza y adoración que se han hecho en República Dominicana. Y digo de los primeros porque el tiempo no daría para que hicieran otro antes. Porque no había, el movimiento no existía. No era tan así y no realmente hoy hacen cantidad de congresos de adoración, noche de adoración, y realmente la cantidad de actividades basadas en la adoración es mucha, pero en ese tiempo era muy escaso. No, eso era escaso, no era, y era escaso y hasta recibíamos el repudio, porque comenzaban a decir que la adoración
en la iglesia no podía ser ensayada, que cómo se iba a ensayar para cantar, que eso había que comenzar a cantar, o que cómo se iba a ensayar para danzar. Sí, porque tenía que ser algo no genuino, espontáneo. algo que salga. Todo tenía que ser espontáneo. La danza espontánea, dar vueltas en la iglesia, dando vueltas así como hacen los muchachos ahora, ¿no? Y que el asunto era cantar corito y cantar, pero todo era espontáneo. Nada, porque ensayado se veía como fingido, como que tú estabas tratando de fingir llenura. Exacto. ¿Comprende? Entonces todo eso nosotros íbamos de iglesia en iglesia y comenzábamos. Así comienza el sentir de adoración en el corazón nuestro. Ahora, ¿de dónde viene lo de que la iglesia sea de alabanza y adoración? Exacto. Fue una experiencia que viví en La Romana. Yo andaba distribuyendo Biblia y tuve una experiencia en la Santa Rosa. Eso es una calle de La Romana. Iba bajando a llevar Biblia, vendiendo Biblia, vendía Biblia para que ustedes comieran. Exacto. Entonces yo vendía Biblia, vendíamos Biblia, nos movíamos en eso, y bajando la Santa Rosa, Dios me muestra una visión contundente, poderosa. Y fue que yo vi un escenario grande, una plataforma grande, llena de músicos, de cantantes, de personas danzando. Y entonces el Señor me dijo, eso te lo voy a dar. Fue una experiencia maravillosa, contundente. De ahí entonces nace el hecho de que quisiéramos, y recuerdo cuando comenzamos a conjugar lo del nombre, que concluimos Tabernáculo de Adoración, el equipo. Creo que estaba José Luis, estaba Noreli, estaba yo, estaba un equipito ahí mirando, y hay un material. La palabra tabernáculo de adoración, tabernáculo de David. El tabernáculo de David, esa palabra se usaba mucho. En el tabernáculo de David. Esa canción. Esa era. Eso era un himno. Cuando se prendía esa, la iglesia. Total. Envuelta. Entonces, ese tabernáculo de David, David es el centro de la adoración, JR. Para nosotros David era el todo, David, el movimiento davídico, la danza se llamaba davídica, la adoración davídica, todo era davídico. Entonces, como era davídico, el movimiento davídico, bueno, incluso pues, la danzarina se ponían un con unos diamantes. El estandarte de David, todo, bueno, tenía el efod. Y en el efod tenía 12 piedras. Las 12 piedras que usaba bonito, del tabernáculo. La uniforme de danzarina cambió mucho. Entonces de ahí, del tabernáculo de David, viene tabernáculo de adoración. Tomamos ese nombre, el equipito que estábamos ahí, y se lo dejamos a la iglesia. La iglesia entonces se llama tabernáculo de adoración. Y no sabíamos nosotros que Dios nos estaba preparando para este tiempo que estamos viviendo hoy. O sea, nada es fortuito ni está pasando por el hombre. Todo está pasando por Dios. Un plan. Todo es parte de un plan. Nosotros estábamos dentro del plan de Dios. A veces creemos que tenemos un plan, que tenemos un sueño. No, Dios tiene un sueño y nos mete en su sueño. Sí. Dios tiene un plan y nos mete en su plan. Dios tiene un proyecto y nos mete en su proyecto. Nosotros estamos dentro del proyecto de Dios. Y realmente ese plan de Dios es muy fuerte, porque hoy nosotros podemos decir, wow, yo quisiera una iglesia que tenga que ver con la adoración, una iglesia que tenga que ver con un ministerio así tan poderoso, que los ministerios que salen de la adoración quieren grabar el DVD ahí, que todo el que graba ahí dice, wow, fue en el tabernáculo que lo hice. Cuando uno ve eso, uno dice, qué lindo, pero realmente no saben el costo que es tener un ministerio que tiene que ver con la adoración. ¿Por qué? Porque hay tantas iglesias que a raíz de que ha crecido este movimiento, se han visto pastores envueltos en la situación de que el que le dirige la adoración ahora tiene un ministerio personal donde grabó su DVD y donde lo están invitando a otras iglesias. ¿Qué hace un pastor cuando se ve enfrentando la situación de que el que le dirige la iglesia, del que le dirige el tiempo de adoración, ahora tiene que salir a ministrar el mismo día que el pastor tiene el servicio?
que se puede ver envuelto en que se fue y ya no hay quien le dirija la adoración. Que en nuestro caso, nosotros tenemos un récord grande de que podemos decir, Ben-Hur Berroa era líder de adoración de la iglesia y tuvo que salir a las naciones. José Luis Reyes, Claro. y salió a las naciones. El mismo grupo, el grupo Barak, que cuando sale, el efecto de ellos fue tan grande. Natanael Paredes. También. Pero lo grande del ministerio de Barak, que lo conocemos tanto, es que cuando ellos salen, no se te están llevando un adorador. No, se están yendo Se te está llevando la banda entera. todo mundo. Porque la banda, el que dirige la adoración, se mueve. Ahí, ¿qué hace un pastor cuando tiene que enfrentar el crecimiento de una oveja que le perjudica el servicio que tiene? Eso sería bueno Tremendo. uno saber, porque los pastores que están mirando este video pueden verse envueltos en esa situación. Claro que sí. Y el que está ahora mismo levantando un ministerio tiene que saber cómo manejarse en esa situación. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Bueno, la verdad que ahí es donde entra el dicho, no pondrá bozal al buey que trilla. Ay, Y eso lo dice la Biblia, la palabra santa de Dios. Los pastores entendemos en ocasiones que somos propietarios de la gente, que nos pertenece el que está dentro del templo, sí. y a veces envejecemos todos juntos y no tomamos decisiones de movimiento. Y de hecho entendemos que es un éxito el hecho de que todos los que comenzamos estemos envejeciendo juntos. Sin embargo, eso no es lo que nosotros aprendimos. Nosotros, quizá con un poco de dolor y mirando la situación que se nos estaba dando, tuvimos que aprender que unos tenían que salir y otros tenían que formarse. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando Barak sale, nosotros teníamos adoradores, músicos de cada categoría que estaban ahí. Exacto. El hecho de que se moviera, por ejemplo, Manuel Reyes, Exacto. le dio la oportunidad a Janielito. Cuando, Y así y cuando uno, se mueve Haniel, llega Ezequiel. llega Ezequiel. Y Cuando se mueve Ezequiel llega Waldi, llega Esteban. pero Esteban Exacto. y Comienza Waldi. Y esos muchachos comenzaron a entender una dinámica, una dinámica bonita. que no la creé, yo no la creé, Dios la creó. Exacto. Porque yo como pastor pude aferrarme, o mi esposa pudo aferrarse a que los muchachos fueran parte nuestra y que nadie nos quite a esos muchachos. Es Sin embargo, como si el ministerio podría crear a un líder una condición o de impulsar a otros o que se convierta egoísta. En que yo diga, no, es que tú tienes que hacer que mi iglesia crezca. Es que tú tienes que hacer que mi ministerio crezca. Y nos preocupamos tanto porque la iglesia, cada servicio esté tan bonita asistida que comenzamos a estrangular el crecimiento, a limitar el crecimiento de personas que realmente tienen que ensancharse. Hoy en día nosotros nos podemos llenar el corazón de alegría al ver tantos ministerios salir de la iglesia, pero eso ha tenido que ser resultado de pastores como ustedes que no se llenaron el corazón de enfocarse, no es que mi iglesia tiene que estar ahí y que ustedes tienen que asistir, y no simplemente comenzaron a darle como usted hace cada vez que uno de los ministerios tienen un proyecto, lo terminan y lo lanzan, sí, y usted le da la patadita como sí, usted la hace. patadita, claro. Usted, Sí, mira, si Norelis estuviera sentada aquí en el centro, ella estuviera hablando de que unos deben formar otros. Exacto. Porque ella siempre ha insistido en eso, de que un adorador forme a otro para cuando él se vaya, se quede el que está ya con la formación. Exacto. Que tú tocas el bajo, enseña a otro. Enseña a otro, prepara a otro. Tú tocas el piano, enseña a otro. Tú cantas, enseña a otro. Ten a otro. Y por eso tú ves que Carolina, por ejemplo, está adorando, pero Carolina está siempre agarrando a alguien y poniéndolo delante. Exacto. Y poniéndolo delante, porque Carolina en Hogwarts, en cualquier momento ella puede salir. Exacto. Pero ella tiene la misma formación que todos han tenido
hasta hoy. Exacto. Robert, cuando Robert llegó aquí, Robert Green, cuando llegó a nuestra congregación, él no era principal. Wow. Él no era principal y en su iglesia tampoco él era principal. Él fue principal cuando Manuel lo oye cantar y comienza a introducirlo a él. Entonces a él lo van introduciendo y le van dando participación. Y otro que estaba, lo agarraba de la mano y lo dejaba cantar. Lo dejaba cantar. Y lo ponía a cantar y le abría el espacio y se iba abriendo el espacio. Y entonces cuando él abre el espacio, él se convierte en lo que es. Y yo recuerdo cuando tuve que incorporarlo al grupo, al Ministerio Barak. Porque la pregunta de Ángelo era, ¿usted cree que vale la pena poner a Robert Green ahí? Y entonces cuando Robert Green viene donde mí me dice, pastor, me están llamando para estar en Barak, pero yo creo que mi proyecto debe ser particular. Y yo le digo, ¿de qué proyecto particular tú me estás hablando si tú no tienes un centavo? Exacto. Tiene que incorporarte, tiene que meterte y si no es, salir es más fácil que si en dado caso es y tú no entraste. Exacto. Mejor entra y sal después. Y aprovechando eso, es bueno utilizar ese punto que pone en muchos adoradores que están ahora mismo tratando de emprender algo, un ministerio, un proyecto y dicen yo quiero lograr, yo quiero hacer, pero a veces se esfuerzan tanto en que salga su proyecto solista que pierden oportunidad en hacer que ese plan que Dios te ha dado, ese ministerio que Dios te ha dado, que quiere que salga como un grupo, tú lo estás limitando por el deseo de que te vean a ti, de que te vean el solista, el que yo soy. Aprovecha las puertas que se te abren. Claro que Hay sí. personas que están dejando puertas abiertas que Dios se las está poniendo para que entren, pero su deseo de solista le está limitando al crecimiento. Y algo que usted dice, papi, que me gustó mucho, es que cada adorador formaba otro Sí, claro. y le daba la oportunidad. Claro. Y eso me hace entender que hay muchos ministros de la adoración que andan queriendo que el pastor le dé la oportunidad de salir afuera a cumplir agenda cuando ellos no han tenido la capacidad de tomar en medio de su asistencia a la iglesia a otro a que cante mientras tú estés al lado mirando. Hay gente que le está, ministros de la adoración, que le están demandando al pastor la oportunidad de que lo dejen ir afuera porque son tan grandes que deben de salir de la iglesia, pero usted es tan grande que no ha podido ponerse al lado y ver a otro crecer. Yo creo que usted, que está ahora mismo cargando ese ministerio de adoración, si usted está listo para que la agenda se le llene, si usted está listo para que Dios lo use en otros lugares, en otras naciones, tiene que estar listo para ponerse, aún en la iglesia, alguien adelante y usted aplaudirle cuando ese esté cantando. Usted verlo crecer cuando usted esté al lado, porque nadie puede ver grandeza si no se atreve a ver a otros crecer también. Eso es lo que yo he visto, que Dios le entregó un ministerio tan grande porque ustedes tuvieron la capacidad de mirar que cada uno creciera y se expandiera. Y hoy en día vienen gente de como ha sucedido, de Europa, a decir, yo quiero conocer la iglesia de Barak. Claro y vine sí. a conocer la iglesia de Barak. Y de muchos lugares. muchos lugares vienen Sí. a querer conocer la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores estuvieron preparados para dejar que su oveja crecieran. Pero las ovejas estuvieron preparadas para permitirse que otros que estén con ellos también crezcan. Eso es algo que realmente se necesita en la adoración. Yo creo que una de las cosas más difíciles en un adorador es poder matar el ego. Porque a veces tú te acostumbras a que te aplaudan. Tú te acostumbras a estar enfrente. Claro que sí. Tú te acostumbras a que te digan cuando tú bajas, wow, qué unción cayó cuando tú cantaste. Sí. Qué presencia cuando tú... A mí me encanta cuando tú diriges, porque cuando dirigen los demás, como que no siento nada. Entonces ese asunto le da un sistema que comienza a crecer, que tú dices, Dios mío, es que yo tengo que estar adelante. Y tú comienzas eso
Pero viendo ese momento, tú ya quieres que también te den la oportunidad de ir afuera a ministrar porque la agenda se te está por llenar. Pero ¿cómo tú te mueves a otra iglesia cuando ni siquiera tiene a uno que te cubra cuando tú te vas porque la unción la tienes tú nada más? Sí. Tú sabes que aquí hay una joven que se llama Carolina. Carolina le ha tocado vivir casi todos los momentos. Ella ha vivido también los momentos del pugilato. Porque no siempre fue toda esta gloria y todo esto. Exacto. Hubo un momento de guerra en donde cada quien trataba de exhibir su talento, su capacidad por encima del otro. Poner la cosa en perspectiva, Dios tuvo que hacer un trabajo grande en la congregación porque luego eso ya no existe así tan marcado. Siempre puede que haya alguien que quiera demostrar su talento, su capacidad, pero ahora las cosas son muy diferentes. Pero Carolina pasó muchos momentos difíciles. Exacto. Porque uno trataban de imponerse, presumir. Y esto de la adoración, la gracia de la adoración es uno impulsando a otro, uno ayudando a otro, uno enseñando a otros. Y ahora mismo, en este momento, yo estaba en el último ensayo de los muchachos. Estuve en el saloncito, justo aquí estaban ellos reunidos, cerca de este lugar. Entonces, Carolina estaba callada, dejando que los demás, y ella así, impulsándolo. Eso no es tan típico. Casi siempre uno quiere sobresalir. Exacto. Uno quiere sobresalir. Que el micrófono lo tenga yo. Que el micrófono lo tenga yo. Y va donde el sonidista y le dice, mira, tú me tenías abajo y yo no me oí bien. Claro, entonces no, ahora las cosas son diferentes, uno va impulsando a otro y la adoración es grande cuando uno impulsa a otro. La adoración es que la adoración es delicada. Hay algo, papi, que yo veo que se cometen muchos errores en ministerios, en iglesias que fallan. Y yo quiero aprovechar que estamos hablando de este tema porque realmente tenemos que tener bien en cuenta esto. No cometas el error de quitarle la oportunidad a alguien que realmente Dios quiere que dirija porque a ti te gusta más cómo canta el otro que como canta fulano, cuando la unción Dios la puso en esta persona porque está haciendo y ha sido formado. Hay gente que todavía no ha visto ministerios de adoración crecer porque le están dando el break a uno que porque canta bonito, yo quiero que sea él, y no a este que ha sido formado en la unción, que ha sido formado en el proceso, que no canta como te gusta, pero que cuando canta hay unción, que cuando canta hay gloria. Realmente tú tienes que hacer un alto al oído tuyo y ponerle el oído de Dios, porque eso te va a permitir a que el ministerio de la adoración crezca. Lo que Dios te dio se expanda. Yo he visto personas en un ministerio poderoso que tú dices, tiene demasiado futuro. Ese ministerio debería de trascender. Y tú dices, ¿por qué no trasciende? Si tiene una persona que canta tan lindo, si tiene una persona, pero cuando tú te das cuenta, hay otro ministerio, no tienen la misma voz. Así es. No tiene la misma gracia. Así es. Pero la que dirige o el que dirige tiene un asunto tan de Dios que todos los temas que canta como que corren. Donde llega se alma la presencia. Porque realmente esto no tiene que ver con el gusto tuyo. Porque el problema es que hay gente que tienen buenas canciones para ellos, pero no es la que Dios quiere que se escuche. Yo creo que es el tiempo de que hagamos un alto a lo que yo puedo percibir como bueno y comencemos a percibir lo que para Dios es bueno. Eso le va a dar éxito a tu vida, a tu ministerio. No estoy hablando tampoco de que no te preparen el canto porque es importante, pero tienes que saber que lo que te tiene que formar o inspirar no es tan solo la voz bonita, sino la presencia que tiene una persona. Así que eso fue algo que realmente a mí me fascinó en cada persona que fue formada en la iglesia. Hubo algo que me gustó mucho y sucedió, voy a mencionarlo porque es un testimonio muy lindo. Sucedió con Robert cuando toma al ministerio de Monte Santo.
Ah, sí. Cuando Robert toma el ministerio de Montesanto y comienza a formarlo, Sí. que ellos llegaron queriendo y soñando, pero no tenían la oportunidad, no Sí. tenían la preparación. Recuerdo que Robert dice, hey, ellos tienen que venir a Dominicana y vivir un tiempo en Dominicana y congregarse en la iglesia y que le den oportunidad en el ministerio. Así lo hicieron. Así lo hicieron y se comenzaron a formar, comenzaron a asistir y una de las cosas era cuando tú dirijas tiene que llenarte, cuando tú dirijas tiene que cargar eso que comenzó Dios a inspirarlo en Robert para Montesanto. Mira cómo va Dios utilizando poderosamente a Montesanto. Me ministra bastante cuando yo veo lo que Dios hace con cada ministerio y lo que Dios ha hecho con este ministerio, que tuvo la humildad, la sencillez de venir a esta iglesia y decir, yo quiero aprender. Quedarse como miembro de la iglesia, músico, simplemente. Y comenzaron ahí a ser formados. Así es. Y eso yo entiendo de que esto no es cuestión de que tú cantes muy lindo. Esto es cuestión de que aunque cantes lindo, tenga unción cuando tú cantes. Cuando cantes lindo, cargue la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que transforma, lo que cambia, no es oír una buena melodía, sino que la melodía esté cargado de la unción. Y eso es lo que como que se trata de inspirar y formar en esta iglesia. Hay un pastor que me invitó a su congregación y me dijo que le dijera cuál era el mecanismo que utilizábamos aquí para que se pegara tanta gente, tantos grupos, se hicieran populares, se pegaran, se metieran al gusto de la gente. Entonces yo me quedé pensativo y dije, bueno, la verdad que, pensé yo dentro mío, la verdad que yo no sé qué es, pero le dije, el altar, estar en el altar, aprender del altar, llenarse en el altar, vivir en el altar, es lo que hace que una persona pueda convertirse en un adorador. Porque el talento no es suficiente. O sea, tú puedes ser una persona talentosa. Nosotros hemos visto mucha gente talentosa no trascender, no llegar, no alcanzar. Sin embargo, personas sencillas y humildes lo han logrado, han llegado, han alcanzado, porque el altar te enseña tantas cosas. En el altar tú desarrollas habilidades que están dentro de tu espíritu, no están en tu intelecto, están en tu espíritu y te hace hábil. Tú te das cuenta cómo conectar con la gente, cómo conectar de espíritu a espíritu con la persona, y esto, aunque se oye un poquito espiritualista, es una realidad. O sea, tú debes conectar tu espíritu con el espíritu de la gente. De alguna manera, tú sabes por dónde va la gente. Tú no vas por un lado y la gente por otro, porque debe ser muy desagradable para cualquiera que mientras tú estás cantando, las personas están hacia otro lado y están en otra cosa. Pero hay un momento, y eso quizás pudieron verlo este martes, con una canción de Hot Worship. Ah, sí, Yeshua. Yeshua. Yeshua, sí. Eso se produjo algo que, por ejemplo, hay una persona que yo la vi saltando dentro de la iglesia y yo dije, esto no es normal. Fue Richard. Sí. Richard saltó, papá. Pero Richard, o sea, Richard algo se metió, sí. Richard no es así. No. Pero cuando él me dijo, él vio como que Dios se metió y dijo, aquí hay una cosa. Ay, Dios mío. No, y comenzó a saltar y de verdad, había un espíritu que se movía sobrenatural. Eso de la sobrenaturalidad, hay que entenderlo. Hay que entender eso de la sobrenaturalidad. Es un asunto que sucede y que usted que está allá y yo que estoy aquí y tú que estás ahí no lo vamos a explicar nunca. Nunca. Nunca lo vamos a explicar. ¿Por qué no lo vamos a explicar? Porque eso no tiene explicación en el plano natural. Es una experiencia sobrenatural.
que uno trata luego de reproducirla y no hay forma, Así es. no hay manera. Tú te privas, te duele el estómago y no lo logra. Pero sin embargo hay un momento que se pone que la gente entra sola. Exacto. Yo vi personas este martes que se quedaron llorando todo el servicio. Wow. Porque no era así. Entonces, eso solo sucede en el altar. Eso, amén. Y tú tienes que aprender del altar. El altar es la escuela. El altar es donde la unción se cultiva. Wow. El altar es donde se aprende a ser humilde. El altar es donde a ti te consumen. El altar es donde a ti la grosura, tú sabes lo que es la grosura, el orgullo, el ego, el razonamiento humano, el intelecto, la formalidad, la compostura, esa es la grosura. Te la queman. Exacto. Te la consumen. Y solo queda lo de consumo. Eso es el altar. ¿Y cómo yo se lo voy a explicar? Bueno, suba al altar, adore y reciba la presencia del Señor. Ahí es cuando la presencia llega, que una mujer que fue al salón el sábado, el domingo no se preocupa por el peinado. No, qué peinado. La mujer que se maquilló bonito, se le olvida de que la sombra y el asunto se le va a regar y llora sin controlarse. ¿Por qué? Porque no está enfocándose en lo que yo estoy teniendo o lo que yo soy. Porque cuando la presencia de Dios llega y nos toma en medio del altar, nosotros no nos preocupamos por mi reputación. Exactamente. No me preocupo por lo que yo soy, me preocupo por lo que Dios me está dando. Y a veces nosotros somos tan confrontados en medio del altar y en medio de la adoración, que ahí es que nosotros comenzamos a menguar para que Dios crezca. Ahí es que nosotros comenzamos. Y me encanta que la persona que Jesús utiliza para hablar de la adoración fue una mujer, la samaritana. ¿Por qué me gusta que Jesús toma a la samaritana para utilizar los términos relacionados a la adoración? ¿Sabes por qué? Porque lo que sucedió con la samaritana es que él le dice, 5 maridos tú has tenido. Oye, ¿a quién le va a hablar de la adoración? A una mujer que tiene un récord que para el hombre, para el ser humano, es una mala reputación. Pero Dios dice, aún allí yo puedo llegar y cambiar tu perspectiva, cambiar tu manera, cambiar tu vida y llevarte a un plano donde tú realmente vas a ser transformado. Y la adoración es eso. La adoración es lo que te cambia. Y hay algo, papi, que es un tema que me encanta, y eso yo creo que vamos a tener que hablarlo en otro podcast porque es muy interesante el mensaje que usted habla relacionado a la adoración, porque en el mensaje usted dice, tú te pareces a lo que tú adoras. Claro que sí. Cuando te dicen que la adoración te va a hacer a ti un estado donde te vas a parecer a algo, tú tienes que saber qué estás adorando. Tú tienes que saber dónde estás adorando. Por eso le dice a la samaritana, tú adora aquí, pero no es aquí. Hay un momento donde vienen los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es un cambio poderoso, pero eso tiene que suceder en cada una de nuestra vida. Hoy en día nosotros estamos viviendo una temporada en República Dominicana donde cristianos no tienen el conocimiento de la importancia de Israel. No tienen el conocimiento de lo que de ahí se sale. Por eso dice Jesús, oye, de aquí la salvación viene de los judíos. Tú tienes que tener el conocimiento de quién es Israel para ti, de qué pueblo es realmente importante en tu vida y por qué tú tienes que cuidarlo. Tú no tienes que cuidarlo por algo político, tú no tienes que cuidarlo por algún pensamiento de mi beneficio, sino que tú tienes que saber qué representa bíblicamente Jerusalén, qué representa Israel para nosotros. Cuando Israel tiene ahora mismo en su logo, que nosotros hablamos de la bandera nuestra, pero Israel para ellos, la bandera de Israel representada algo davídico, la estrella de David. La estrella de David.
Pero cuando nosotros vemos esa profundidad, nos damos cuenta de eso, entendemos que hay que tener cuidado cuando se levanten contra Israel, porque se están levantando no contra una nación, se están levantando contra el lugar de donde proviene tu adoración. Claro que sí. Y por eso es que nosotros tenemos que tener Claro que cuidado, sí. saber qué es lo que sucede, no llevarme de mi percepción política, sino saber mi percepción como cristiano, porque hay gente que no se le puede tocar algo que tiene que ver con el político que yo creo, aunque el político que tú crees no respete el Dios que tú adoras. No, eso es delicado. Mira, cuando tú quieres destruir una persona, una cultura, cuando tú quieres dañar todo el historial de una nación o la perspectiva de un grupo, tú tomas su adoración, tú vas a su adoración. Wow. ¿Tú sabes lo que le dijo Satanás a Jesús? Si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Wow. Él siempre procuró eso porque es que tú te pareces a lo que tú adoras. Si tú adoras a Satanás, tú estás tomando su forma y tú estás vendiendo la forma de él. Pero Jesús sabía que tenía que vender la forma del Padre. Eso es. Él necesitaba postrar a Jesús para hacer lo que se pareciera a él. Yo quiero que tú me adores. Lo que le estaba diciendo es, toma mi forma, Wow. toma lo que yo soy, llénate de mí, transforma lo que tú tienes, ese brillo, transfórmalo por lo que yo soy. Wow. Porque tú te pareces a lo que tú adoras. Y además quiero que tú entiendas también que la adoración es un arma de guerra. Y es un arma de guerra que te liberta. Por eso tú vives como tú adoras. Porque tú vences, lo que tú vences con la adoración, tú no lo vas a vencer con ninguna otra cosa. Entonces la adoración te va a dar un camino expedito, un camino limpio, un camino amplio. Sí. Y los pueblos son como adoran. Si yo voy a conquistar una nación y quiero doblegarla, yo tengo que destruir sus dioses y destruir su adoración. La adoración es un elemento único y esencial, formador de cultura. Una cultura no es clara si no tiene una adoración clara. Por eso adorar es un elemento trascendente. Wow. Amén. Cuando nosotros estamos aquí adorando en la iglesia, adoramos, no es cantando. Estamos modelando una vida aprendida. Y cuando tú modelas una vida, entonces significa que tú te pareces a una cosa para modelarla. Para tú actuar, el modelaje necesita ser ese algo. Así que cuando tú adoras, tú lo que tienes es la vida de Dios. Amén. Tú te pareces a Dios. Tú eres como Él es. Por eso somos semejantes a Dios. Porque nosotros tenemos el efecto de haberlo adorado. El hombre deja de parecerse a Dios cuando deja de adorarlo y entonces ya no se parece a Dios. Es excluido, es sacado. Eso es un camino grande y largo. Si nos metemos ahí, es fuerte. Entonces quizás sigamos, ¿no? Sí, y papi, hay algo. Cuando uno ve, por ejemplo, que, ok, yo adoro a Dios, yo necesito conocer de dónde proviene. Y es ahí que uno como que no comprende muchas veces la importancia de lo que tiene que ver Israel con un cristiano. Y yo quiero que ahí un poco nos explique en relación a qué tan importante es el conocer tanto lo de Israel, el Dios de Israel, con relación a nosotros. Porque hoy nosotros podemos estar mirando como tantas situaciones se levantan contra un
una nación tan pequeña. Y eso que sucede en Israel perjudica a naciones tan grandes que nosotros ni siquiera podríamos comprender por qué una nación tan pequeña, naciones grandes quieren ponerse contra. Porque nosotros vemos que en Estados Unidos, lo que dice el dólar, en Dios confiamos, eso lo dice un papel de una potencia. Pero cuando hablamos de Dios, ¿de cuál Dios estamos hablando? Del Dios de Israel. Claro que sí. Entonces nos damos cuenta de que aún naciones grandes están adorando a un Dios que se refugia y se revela en una nación tan pequeña. Y por eso yo veo que hoy en día, y quiero que abunde un poco en esa parte, porque hay cristianos que no comprenden y simplemente defienden posiciones sin entender la importancia de eso en su adoración. Mira, la salvación viene de los judíos. La adoración viene de los judíos. Los profetas vienen de los judíos. La Biblia viene de los judíos. El Espíritu Santo viene de los judíos. Wow. Todo lo que somos viene de los judíos. Pero te voy a decir algo sobre los judíos. Los judíos en la ciencia, Son los número uno. hacer cirugía de corazones abiertos, transfusiones de sangre, todo es judío. Inventos judíos. Militares. Los ricos judíos. Hasta las redes sociales judías. Si hay ciento y tantos premios Nobel que se han dado, como 40 son judíos. Los judíos son inventores. Los judíos son creadores. La ciencia viene de ellos. Sí. La ciencia viene de los judíos. Los carros, la mayoría de los judíos. Casi todos los inventos, casi todo de los judíos. Esa gente tiene una conexión con Dios. Incluso ellos no tienen tierra cultivable, son los que producen más flores. Sí. Ellos no tienen diamantes, son los que venden más diamantes. ¿Qué tú quieres que te diga? Cuando sucedió, y voy a evitar mencionar muy específico por cuestiones de las redes, pero cuando sucedió lo del 2020, que todo el mundo se trancó en su casa, los ojos estaban puestos en que el que trajera la cura, salía en la noticia, los científicos de Israel están ahora mismo buscando lo que se estaba necesitando. Estoy tratando de no decirlo, pero ustedes son inteligentes. Estoy hablando, ustedes saben de lo que estoy hablando. Claro. Entonces, relacionado a eso, los ojos estaban puestos en esa nación. Todo el mundo estaba preocupado o entendiendo que la solución del mundo en cuanto a eso iba a venir de ellos. Incluso vino de ellos. Porque uno de los remedios de ese asunto, estoy tratando de no decirlo, pero ustedes saben, viene de esa nación. Sí. Entonces nosotros tenemos que saber lo que representa esa nación. Y nosotros como República Dominicana tenemos que saber el acuerdo y los beneficios que nos han dado esa nación, como para no respetar eso. Nosotros tenemos que saber que aunque sea un quítame esta paja, que se haga en contra de esos aliados nuestros, no debe de molestar. En contra de eso, nos tiene que preocupar. No. Tenemos que saber cuál es mi posición y por qué la tengo. Yo soy un hijo de Dios, tengo que cuidar eso. Si sacamos a los judíos del escenario, quitamos los judíos, recogemos los judíos y recogemos sus inventos y recogemos todas sus cosas, nosotros volvemos a la Edad Media. Ahí se fue. A la Edad Media, mi hermano, volvemos nosotros. Eso es real. A volver a reinventar cosas y a ver cómo tomar el camino. Ellos son dueños de todo. Y la riqueza, los ricos del mundo son de ellos todo. Sí. Y hasta uno de los científicos que todo el mundo menciona, Albert Einstein. Sí, claro. ¿De dónde es? Casi todo es judío, todo es judío, todo es judío. Entonces, ¿qué tú quieres que te diga? Las naciones lo que están es envidiosas. Eso.
Pero hay que cuidarse. Los enemigos de Israel en derredor no han aportado nada. Nada. Son enemigos, pero no han aportado nada. Bueno. Nada han aportado. Entonces, ese es otro camino. Bueno, yo me abstengo de decir cualquier otra palabra. Debía de hacerlo tú. Yo también. lo que quiero decir es simplemente que Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Israel, que te bendiga y nos libre de lo que hayan hecho algunos dominicanos. Y que Dios bendiga a Jerusalén. Amén. Bueno, familia, súper contento. De verdad, papi, gracias por este tiempo. Ha sido una primera episodio de mucha bendición. Yo sé que ustedes lo han disfrutado como yo. Creo que ahí en los comentarios ustedes nos tienen que dejar saber cómo le bendijo esto, qué ustedes les gustaría que sigamos hablando, cuáles temas, porque realmente esto no se detiene, apenas es el comienzo. Y realmente suscríbete al canal, ve a Instagram y síguenos, sigue nuestro playlist que está ahí mismo en el perfil de Instagram, y lo que Dios está haciendo es demasiado grande. The Room vino para quedarse. Bendiciones y ya ustedes saben, abrazo. The Room, The Room, The Room. Bendiciones. Bendiciones para todos.